Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos al primer programa de entrevistas, un espacio en la que estaremos dialogando con personas icónicas de Ambato y en este caso pues estamos en el Café Conquistador, la casa en realidad de entrevistas, un público que está presente, la dinámica justamente de este diálogo, que vengan personas que estén participando, como yo decía, así que lo que tú estás viendo es una grabación de un programa súper estupendo con un público a quien quiero que ustedes mismos den su fuerte aplauso, por favor, para ustedes. Aunque no parezcan, sí hay gente, pero están un poco tímidos, pero conforme vayamos avanzando van a ir quitándose esos nervios. Entonces, sin más, hoy por hoy, Javier Altamirano, bienvenido, buenas noches. Hola José, muchas gracias, felicitaciones por tu programa, Gracias. que conozco que va cada vez cogiendo más acogida y creo que es importante que a través de estos espacios la gente pueda escuchar, aprender, opinar, ¿no? Así que felicitaciones y dale coñac. Chévere, muchísimas gracias, Javi. Ha venido público, yo pensé que no iba a venir mucha gente, pero empieza a llegar la noche y llegan también las personas. Oye, ¿cómo has pasado? ¿Cómo te ha ido? Sabes que gracias a Dios bastante bien, muy tranquilo en estos momentos de, yo digo, convulsión mundial, Ya. sí, nacional, local, pero en medio de aquello yo creo que hay que tener la dicha y la bendición de Dios para no perder el norte como ser humano y poder transitar. Ya. ¿Y tú a qué actualmente te dedicas? ¿Qué hace un exalcalde que no está en el servicio público, retirado, digamos? Mira, ¿qué hago yo? Trabajar, soy abogado, así que estoy en el libre ejercicio profesional. Además de aquello, tengo 3 hijos y obviamente son la razón de mi vida. Comparto también tiempo con mi familia, que son mis hermanos, mamá, que gracias a Dios la tengo con vida, que está muy cerca de cumplir 93 años de edad. Además te cuento que me gusta la lectura y ahora tengo un poquito más de tiempo, así que estoy tratando de leer un poco más, algunos temas de la profesión y otro tipo de lecturas. Y la verdad me gusta hacer bastante deporte, así que también me dedico el tiempo para el trote, voy al gimnasio y cuando me invitan a jugar fútbol, pues también lo hacemos, ¿no? Pero a mí más es el trote y lo que es hacer un poco de pesas. Ya, pero te va bien con el derecho, ¿no? O sea, en el ejercicio privado, porque Siempre, a eso te dedicas, siempre derecho. pero te va bien. Sí, gracias a Dios, bien. Yo creo que son momentos en los cuales uno también empieza a identificar la razón de ser, en el sentido de que ahora creo que valoro más el ser la persona, lo que uno es, antes que el tener, ¿no? Y eso me permite tener una posición frente a la vida, una cosmovisión, para desde el espacio en el que uno se encuentre poder servir. Así que sí, mira, y gracias a Dios estamos trabajando y hay que sembrar para poder... Económicamente tú haría mucho el sueldo de concejal o de alcalde. Pero mira, cuando eres abogado. funcionario público tienes una remuneración permanente, cuando estás en el libre ejercicio hay semanas buenas, semanas no tan buenas, meses buenos, hay temporadas, ¿no? Pero mira, yo creo que cuando uno tiene fe en Dios y uno hace las cosas de manera correcta, todo obra para bien. Y lo que te dije, cuando siembras algo bueno, siempre vas a cosechar algo bueno. Oye, estaba más adelante de la entrevista a preguntar esto, pero dijiste siempre derecho, ¿no? Pero ganaste una candidatura con Izquierda Democrática. Mira, en algunos sí, hicimos una alianza con la Izquierda Democrática porque también creo que en la diversidad de criterios, en las diferencias de opiniones, es cuando más uno se enriquece. Y creo que más allá de que eso, lo importante es una convergencia de ideas para alinear a los proyectos más importantes, en ese caso que era para la ciudad de Ambato. Entonces yo siempre creo que es bueno conversar izquierda con derecha, todo tipo de ideologías, pero y sacar lo mejor, ¿no? Pero tú te peleas, o sea, ¿sientes que te traicionó la idea o sientes que tú le traicionaste algo? No, jamás. Mira, yo tengo mucho respeto y cariño a la IDE como institución política y también a militantes de la IDE. Hay otros con los cuales no es que nos demos de enemistad, y si es que alguien posiblemente se enemistado conmigo, pues será desde esa posición personal. Pero mira, yo mucho respeto a toda la militancia y yo creo que me manejo de esa manera, ¿no? Ya, muy bien. Tú ganas en el 2019 la alcaldía, ¿no? Así es. Ganas con 44% de los votos. Sí, en realidad fue pero te lanzas por la ID. Hoy te volverías a lanzar por una ID. No, mira, nosotros llegamos en ese momento en una alianza de un movimiento local que se llama Solidariamente Lista 63, que formamos varias personas ambatinos y tungurahüenses, hicimos la alianza con la ID en ese momento. Y en este instante yo creo que siempre es bueno dialogar, generar esos grandes consensos que superen las diferencias y más bien se puedan encontrar puntos de convergencia macros para generar una gran propuesta. Así que mira,
abierto a dialogar con la idea, con cualquier otro movimiento, ¿no? Yo creo que siempre es bueno dialogar, porque cuando tú dialogas y conversas es cuando más se aprende. Claro, y es importante, si hablamos del servicio público, pertenecer a algún cargo, ¿no?, de elección. Tú fuiste concejal, fuiste alcalde, Sí, claro. y hoy por hoy estás ya fuera de esas ligas actualmente. ¿Qué puedes traer a colación de estas tres experiencias? Mira, yo creo que tienes muchas experiencias, que lo que te voy a decir podría ser una conclusión, pero creo que vale la pena, ¿no? Que a la final, y para mí ha sido un credo, lo resumo de esta manera: en la vida no existen pérdidas y fracasos, sino solamente oportunidades para crecer y ser mejores personas. Esa es una frase de un bonito libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, que yo la verdad le he acuñado como mía, ¿no? Porque se identifica mucho conmigo. Entonces creo que durante todo este trayecto, inclusive antes de haber iniciado la vida política, la vida se trata de eso, la vida se trata de aprender, la vida se trata de entender que siempre hay procesos. Yo digo esto: para que exista una bonita primavera, le tiene que preceder un invierno. No hay, Sí, es una no hay primavera, sí. Y para que le preceda el invierno, tiene que haber otoño, y lo pertinente tiene que preceder un verano. Así es la vida, con buenos y malos momentos. Lo importante es entender que en la vida todo pasa y todo es un verdadero aprendizaje. Así que mira, yo creo que estamos aquí para aprender, para tratar de ser mejores personas, porque los buenos momentos nos motivan a seguir adelante, y los malos, pues, es de donde más se aprende. Y a ti te tocó momentos bien malos porque te tocó pandemia, ¿no? Mira, de los 4 años de mi gestión, literalmente casi 2 y medio se fueron en los 2 paros nacionales y la pandemia. Difícil. Dificilísimo, una experiencia que no le había pasado ninguna otra autoridad en la ciudad y en el mundo entero, porque fue una pandemia de carácter mundial, pero también de grandes enseñanzas. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Cómo lo llevaste? Porque estamos hablando de que mandabas desde tu casa. Mira, no, te cuento que mientras la gente estaba encerrada, en ese entonces como alcalde del frente de la ciudad, con el equipo de primera línea, sí, claro, nos convertimos en funcionarios de primera línea, igual que los médicos, enfermeros, hospitales. Nosotros teníamos que trabajar, nos contagiamos, yo personal me contagié, me acuerdo, en el mes de junio, cuando hubo el primer pico alto y teníamos que salir, obviamente con los resguardos del caso, todos los protocolos de bioseguridad, pero yo jamás paré de trabajar. Era un trabajo era de lunes a domingos, ¿no? Pero creo que valió la pena, porque mira, hay algunos datos que quizás la ciudadanía no sabe. Por las medidas que tomamos en ese momento, Ambato fue la primera ciudad del país en 2 aspectos: en tener el mejor índice de vacunación, y te lo puedo decir no por datos nuestros, sino proporcionados por el propio Ministerio de Salud Pública, sí, en tener el mejor índice de vacunación nacional, es decir, protegimos y preservamos la salud y la vida de los ambateños, y además eso nos permitió lo otro: tener el mejor índice de recuperación económica a nivel nacional. Y esto te lo puedo decir, no fue Quito, no fue Guayaquil, fue Cuenca. Fuimos los ambateños los que empezamos a recuperarnos económicamente por las medidas que en ese entonces, con todo mi equipo, logramos tomar. Hablemos de tu administración. Okay, dale. En año y medio. Prácticamente, que dices que estuviste... Casi 2 años y medio se fueron. De los 4, 2 y medio, o sea, año y medio. Sí se trabajó en la pandemia, ¿no? Pero tú recordarás que el entonces presidente Moreno, a partir del mes de junio, estuvimos marzo, abril, mayo y hasta mediados de junio encerrados. Ahí sí no se pudo hacer nada. Empezó esta política de la semaforización, que implicaba que se podía retomar los negocios, las industrias, ¿no? ¿Sí? Y por ende la obra pública con el 30%, era el semáforo rojo. Y así nos mantuvimos hasta aproximadamente el mes de septiembre, cuando mejoraron los índices de vacunación, hubo un mejor control, se empezó a conocer a nivel mundial cómo combatir el COVID y subimos los aforos al 50%, como decirte, en este local, si entran 50 personas, pues era solamente el 30%, después del 50%, y el transporte del servicio público a esa fecha no funcionaba, ¿sí? Y después, cuando empezó a funcionar, era literalmente con 30 personas. Entonces, sí fue una tónica que hizo que, así como le pasó a la empresa o a los trabajos privados, fue pertinente al público. Y justo hablando de tu administración, justo ahí fue lo del 2050, ¿no? El plan 2050. Nosotros propusimos, sí, como antecedente, yo siempre pensé que hay que dejar atrás la improvisación y planificar. Y que sea una planificación no de corto ni de mediano plazo, sino de largo plazo, para que
para evitar lo que lastimosamente ha sido la historia, la tónica a nivel nacional, que cada autoridad, sea local, nacional, quiere refundarle a la ciudad, a la provincia, al país, bajo su propia visión, sino más bien tener una hoja de ruta, si no es de mediano plazo, por lo menos de largo plazo, para que dar seguridad jurídica a los ambateños en todos los aspectos, sea tránsito, transporte, movilidad, temas de la construcción. ¿Para qué? Para que la gente que quiere invertir en construcción tenga una hoja de ruta de largo alcance, es decir, que no le vayan a cambiar las reglas del juego en 4 años, que venga después de otra administración y le cambie, ¿sí? Esa fue una construcción. ¿Y tu plan 2050 era para 7 administraciones? Aproximadamente, sin que eso implique una camisa de fuerza, porque mira, tampoco se trata de ser vanidoso y decir, yo soy el que dejé el plan 2050 y durante 7 administraciones. ¿Y crees que la próxima administración de la que dejaste funcionó? Yo pienso que no, y te lo digo con todo el respeto hacia la persona, pero sí haciendo crítica hacia la gestión pública. Mira, la ciudadanía ya se ha pronunciado en ese sentido. Te voy a dar ejemplos palpables. Ojalá por el bien de Ambato se pueda concretar un proyecto personal que inclusive yo lo propuse cuando fui concejal en el año 2004, era recuperar las riberas del río Ambato en su primera fase, 5 kilómetros que arranca a la altura del Parque El Sueño y termina en el Colegio Ambato. Hoy le han denominado, me parece, los proyectos Los Tres Juanes, alguna cosa así. Ojalá por el bien de Ambato lo hagan. Pero eso lo pudieron haber hecho en el año 2023, 2024, y recién lo quieren hacer en el 2026, una a la otra. El nuevo hospital municipal, que ya existe el terreno, que ya tiene escrituras públicas, que ya tiene un proyecto entregado, inclusive ya empezamos a gestionar el crédito ante el BEDE, porque iba a ser al menos un 20% con crédito no reembolsable. Esta administración a esta fecha ya lo debió haber estado terminando, o al menos un 70, un 80% avanzado, deciden no continuar. Otro proyecto también muy importante es de la avenida Las Tres Carabelas, que dejamos el estudio listo, contrataron de manera tardía, recién hace pocos meses atrás, y lastimosamente con denuncias de corrupción, entre otras cosas. Entonces creo que es importante entender que la falta de continuidad a estos proyectos de ciudad es lo que ha generado que lastimosamente hoy no exista una sola obra fuerte, potente, emblemática para los ambateños. Pero tú propusiste incluso el Smart City, me acuerdo, ¿no? Y Ambato. Sí, el Ambato es algo que sí se logró, pero hay que entender lo siguiente. Algunas personas me decían, pero oiga, alcalde o doctorcito, como la gente me diga, ¿qué hicimos? Lo que pasa es que mira, y la gente entenderá, esta es la tecnología, no, los teléfonos no es que se los crea un año y los cambias en 20 años, se van innovando permanentemente. Pero tú decías que al inicio iban a poner en los buses, en las paradas de los buses, sí, mira, pantallas digitales, vamos a saber a qué hora llegaban. Pero mira, eso es lo que la gente se olvida, cayó la pandemia. Y eso nos retrasó en varios proyectos, no solamente aquello, que sí logramos hacer, pero yo reconozco que hay temas pendientes por la falta de tiempo, e incluso por la falta de recursos económicos. Yo te voy a comentar algo, José, que quizás la colectividad que nos está viendo no conoce. A nosotros como municipio en un momento dado nos llegaron a deudar alrededor de 18 millones de dólares por la pandemia. No había trabajo, las industrias cerradas, paralizadas, no había ingreso a las arcas fiscales nacionales y por ende no podía haber los traslados, los traspasos presupuestarios a los diferentes municipios del país, no solamente el de Ambato, sino de todo el Ecuador. Así que eso hizo que nosotros tengamos que reprogramar varias acciones, varias obras. No, sí lo logramos hacer. Nosotros identificamos... Tipo puntuales así, tales cosas. Te voy a decir, nosotros identificamos alrededor de 70 productos que debíamos de digitalizar y modernizar. La idea era hacerlo a los 70, logramos aproximadamente 37. Ejemplo, antes un certificado de gravámenes en el registro de propiedad se demoraba aproximadamente 5 a 7 días hábiles. En el mejor de los casos, nosotros logramos reducir a 2 y en el peor de los casos a 3. Mi meta era llegar a un día. Seguro. Sí, si tú porque, vas... verás, yo la verdad es que ahí tengo una duda. Yo me acuerdo que siempre los trámites en el municipio, entidades públicas, han sido pero desastrosos, demorados. Lentos, y no, claro. y si yo les pregunto aquí, les voy a preguntar, es más, a la gente que está aquí, a que me ayuden. Alce la mano tal vez, ¿quién se acuerda que algún trámite fue más rápido en alguna administración pasada? No en la de Javier, en cualquier. Es que nadie se acuerda. O sea, yo te entendiera si me dijeras, en mi administración fue así, y la gente diga, no, yo sí me acuerdo que cuando estaba Javier, la mitad de los trámites se hacían en internet, certificado, pero no.
¿Qué pasó? Sí, no, mira, es que si hay productos comunicacionales, y te voy a dar otro ejemplo que quizás para muchas personas no puede ser visible, el geoportal. Si tú eres un profesional de la construcción y quieres adquirir un terreno, a través de la implementación que nosotros hicimos en plena pandemia, puedes saber cuál es el uso del suelo de ese terreno, es decir, te sirve para la industria, y si es de industria, ¿qué tipo de industria? Si es de bajo, mediano o alto impacto. Eso antes de mi administración no existía. Nosotros lo implementamos. Si vas a generar una construcción, una casa, un edificio, tú sabes cuáles son los retiros frontales, laterales o posteriores. Eso antes no existía. Es decir, si das facilidades al usuario para que sin necesidad de irse físicamente al edificio del municipio y hacer la consulta con algún funcionario, con tu número catastral y algunos otros datos más, dices, ese terreno me interesa. Ya sé cuáles son las condiciones jurídicas y de construcción de ese lote de terreno para saber cómo invertir. De esos hay algunos ejemplos, pero claro, las personas que se dedican a eso pueden decirte, y mira, si escribiste una computadora... Pero o sea, fue el estudio como que muy a minorías, más no como a... Porque yo me acuerdo del Smart City o el Ambato era... hacer a la ciudad más sostenible, hacer sustentable, digital. Pero es que ese es un proyecto que no tenía principio y terminaba en 4 años. Ese es un primer paso que yo di como alcalde y que tiene que durar toda la vida. Es algo que tú has dicho bastante, ¿no? Que las autoridades no han dado... Sí, es que mira, el ejemplo más palpable es Medellín. Es la ciudad ejemplo a nivel de modernización informática de Sudamérica. Su proceso empezó hace aproximadamente 25 años atrás y hasta el día de hoy no ha terminado el proceso, sigue mejorando, sigue innovando y sigue siendo posiblemente la ciudad emblemática en ese sentido. Y lo pertinente pasa en Ambato. Das un primer paso y los otros tienen que seguirse dando durante toda la vida de Ambato. Entonces no es que Smart City se la fundó, por decir de alguna manera, en el 2019 y se terminaba el 14 de mayo del 2023. Exactamente. Eso es algo que sí reconozco que quizás yo no logré comunicar de manera adecuada a la gente y muchas personas pensaban que el Smart City empezó el día de mi posición el 15 de mayo del 2019 y se acababa el 14 de mayo del 2023. No, ese es un proyecto que yo lo planteé, pero necesariamente otras administraciones, y digo no necesariamente porque yo lo planteé, sino porque es una necesidad de la vida que tienes que seguir lo que es un proceso de modernización durante toda la vida de Ambato. Claro, yo la verdad no he visto, pero vamos a dejar la duda a la gente que nos ve, para ver si ellos han sacado. Yo te puedo en otro momento invitar y para que tú veas que sí es amigable. Bueno, no he visto cómo esté últimamente la plataforma de esta administración municipal. No debe estar nada igual como dejaste. Obviamente, más allá de los colores, las formas, pero hay algunos productos como el geoportal, trámites de algunas instancias en que sí somos muy rápidos. Pero hay algo que sí te debo comentar y nosotros reconozco que no lo logramos hacer por falta de tiempo. Hay una desarticulación entre las diferentes instancias municipales. Hay una plataforma que tiene hablos y catastros, otra que tiene planificación, otra el registro de la propiedad. Nosotros, lo que reconozco, sí empezamos, pero nos faltó el tiempo por todas estas circunstancias que hemos comentado, es que esté articulado para que tú puedas, en primer lugar, el cliente interno, que es el funcionario municipal, interactuar rápidamente dentro del mismo municipio que hasta el día de hoy no existe. Y evidentemente eso va a redundar de manera positiva al usuario que es el cliente externo. Ya, muy bien. Voy a dejar ahí ese tema de los trámites. Pero tu administración fue bien sonada también por los fotorradares, ¿ah? Fue muy sonada porque, bueno, si bien es cierto, no era un contrato que tú iniciaste, pero reincidiste que ya tenía de administraciones pasadas. ¿Cuál fue la verdadera historia? Yo me sé hasta el juicio, pero cuéntales tú, ¿cuál fue la historia de los radares? Mira, el contrato de los fotorradares se lo suscribió en la administración del exalcalde Fernando Callejas Barona. ¿Y en tu administración tocaba? Después, en la administración del ingeniero Luis Amoroso, hubo un informe de la Procuraduría General del Estado en donde se señalaba de manera textual que es un contrato lesivo para los intereses del municipio y por ende de los ambateños. A pesar de existir ese informe de la Procuraduría General del Estado, se decidió continuar con ese contrato en la administración anterior a la mía. Las razones decían que hubieron algunas observaciones de la Contraloría, pero que les permitía en todo caso continuar, y ahí es cuando se ratifica el contrato y sobre todo se lo implementa y funcionan los fotorradares con todo lo que la ciudadanía mateña conoce. Cuando yo subo a la alcaldía, había ya
no se había tomado en cuenta ese informe de la Procuraduría y la Contraloría General de Estado en alguna manera ya lo había avalizado. Así que yo tenía que continuar. ¿Por qué razón? Porque si es que yo daba por terminado unilateralmente, le costaba más a los ambateños, porque nos tocaba a los ambateños indemnizar con varios millones de dólares a la empresa, lo cual a mí no me parecía correcto, ni justo, ni ético. Así que lo quisimos continuar con el contrato, y lo que sí, yo había manifestado a la empresa, porque en alguna ocasión me dijeron, alcalde, nosotros tenemos la intención de continuar, y yo les había manifestado que no, mi decisión es no continuar ese contrato de los fotorradares, pero en todo caso ya será la próxima administración municipal la que toma la decisión. Pero yo recuerdo que quienes fuimos entonces candidatos de la alcaldía, habíamos todos coincidido que no hay que renovar ese contrato. Pero se reincide y después creo que van a juicio también, ¿no? Tú los demandas por algún tema. Bueno, ese fue un tema particular. Había un fotosensor, ese era el nombre de la empresa. El asunto es que había unos 2 fotorradares que tenían que reubicarse, que no deben estar en funcionamiento, y no obstante que eso, la empresa decidió mantenerlos en funcionamiento. Ahí fue cuando la empresa nos propone una demanda que ganaron en la ciudad de Quevedo. Eso es curioso, ¿no? Cuando tienes poder político y ese poder político puede incidir en instancias como la función judicial, ganaron el juicio, nosotros apelamos, se demoró bastante, como los 6 meses, ganamos esa acción defendiendo los intereses de los ambateños, y claro, mira, eso se pudo defender en esas instancias judiciales, los intereses de los ambateños, pero se refería más bien a esos 2 casos concretos. Y esta empresa también tenía multas en Loja y hubo un escándalo. Sí, fuerte, claro, ahí fue también muy complicado, pero en todo caso, mira, yo creo que hoy la historia, y si es que algunas personas que nos observan y escuchan no se ven esta parte de la historia, pues ya conocen cómo nosotros... ¿Y tú crees que servían los fotorradares? Mira, yo pienso que la política de controlar y evitar que existan accidentes de tránsito sí es buena. Que tal vez el mecanismo que era la implementación de los fotorradares no fue la mejor, posiblemente sí. Yo más bien le apuesto a campañas potentes, fuertes de cultura vial. Pero no una campaña de quemar el Casigana. No. Y mira, podemos hablar de eso, ya que lo dices, mucha gente ¿no? se acuerda, ¿no? Sí, podemos. Y más bien. Y es gracioso. Yo en realidad es preocupante, pero hoy por hoy ya lo escuchas y dices, ¿cómo puede ser que una administración haya... ¿Qué pasó con el Casigana? Solamente para comentarte, entonces, yo creo que más bien es el tema de la cultura. Sí, es lo que dice, ¿no? Una ciudad no es más limpia porque más basura recoge. Es más limpia porque su proceso de recolección de basura es mucho más ordenado y disciplinado. Gitza, ¿no? ¿Es que hace su trabajo? Yo creo que sí, pero creo que cumplió su modelo de gestión, no por culpa de Gitza, sino por el concepto, ya lo cumplió. O sea, hay que mantener la empresa Gitza, pero hay que ampliar el proceso para tener una recolección de lo que son desechos orgánicos, plásticos. Por un lado, eso no existe. Por un lado, y también creo que es importante el concepto de una ciudad no es más segura porque más control policial o de fuerzas armadas hay. Porque menos acciones. Exactamente, hay menos delincuencia. Entonces hay que atacar también el origen. El tema de los ¿cómo se llama? De los globos del Casigana. Mira, yo hago unos live todos los días, martes, y tengo un podcast y a veces la gente comenta. Y es una de las preguntas más recurrentes. Y aquí están unos directos amigos que tuve la oportunidad de participar en un podcast muy bonito hace algunos días atrás. Les comentaba esto que quizás la gente no sabe. ¿Cuál es la parte filosófica o la razón de ser del tema de los globos? Yo recuerdo que me visitaron en varias ocasiones, y sobre todo en una, al despacho de la alcaldía con mascarilla y todo eso, varias personas, eran más o menos unas 15, 18, 20 personas, y casi todas mujeres más de familia. Y me dicen, alcalde, haga algo. Yo le decía, ¿en qué sentido? No les pudimos enterrar a nuestros seres queridos. Alguna señora dijo, yo no le pude enterrar a su esposo y a su hijo. Y nunca más les vio, porque en ese entonces nadie sabía cómo combatir el COVID, ¿sí? Dijo, nunca más les volví a ver. Ni siquiera pude cumplir el luto. Haga algo. Le digo, ¿en qué sentido? Para nosotros poder despedirles. Oye, qué compromiso más grande. Así que yo me puse a trabajar con todo el equipo. Dije, tenemos que hacer algo que posiblemente no está en nuestras competencias como alcalde, pero sí creo que desde el punto de vista humano algo podemos hacer. Así que empezamos a investigar y ahí vimos cómo en otros países, cuando alguien fallece, les mandan en los ríos, claro, les queman, sí. Y sobre todo en los países de Oriente hacen los globos. O sea, esto que hicimos nosotros no es que nos lo inventamos.
vimos que esa es una experiencia que se la puede realizar aquí. Ya. Y eso fue lo que hicimos. Por eso se decidió hacer este lanzamiento de los globos como acto simbólico para que aquellas personas que no les pudieron despedir a sus familiares lo hagan y cumplan ese luto, porque tenían un dolor muy grande en su corazón y en muchas familias. Y por eso las personas que lanzaban los globos eran estas personas. Esta mujer que te digo que me fue a visitar, esa es una de las que cogía el globo y lanzaba. Y yo le veía con lágrimas en los ojos orar, rezar. No sé qué religión tendría, pero rezaba y les decían gracias. Por lo menos de esta manera ya sentimos que les despedimos. Esa fue la razón, que a mí me parece que humanamente es muy valedera. La intención estuvo buena, pero ¿qué pasó? Mira, posiblemente... O sea, pero yo quiero que tú me cuentes, lanzamos y no sé, no sabíamos que, mira, no tuvimos el plan. No, ¿Qué pasó? No, mira, posiblemente, porque yo creo que nadie te puede decir exactamente qué pasó. Es probable que algún globo, porque suben a cierta altura, la mecha se apaga y cae el globo, pero apagado. Tal vez alguna mecha no se apagó totalmente, no lo sé, cayó en alguna instancia. ¿De dónde lanzaron? ¿Desde el municipio de...? No, desde el Casigana. Desde el Casigana. Desde el Casigana, así es, desde ahí se lanzó y posiblemente quemó y hubo ese flagelo, ¿no? Bajo esa consideración que te acabo de comentar. Y yo entiendo que hay varios actores políticos, sociales, aprovecharon para, sin entender esta razón humana, sin entender el dolor de muchas mujeres, madres y padres ambateños, de que querían en alguna manera hacer ese proceso de despedir a sus seres queridos, pasó lo que pasó. Entonces, mira, yo creo que entiendo a estas personas, pero también entiendo que hay actores, como te digo, políticos, sociales, que se aprovechan de estas circunstancias para decir cosas que pusieron en las redes sociales, y también entiendo que hay personas que analizaron mucho esto y dijeron, no, pues esto no se trata de culpar a nadie, y hay otros que dijeron, no, pues tenemos que aprovecharnos para culpar a la administración. También que decían, ¿no?, que quemaron a propósito, intencional, ¿tú crees? Mira, lo mismo dijeron cuando apareció envenenado las aguas del río Tilulú en el segundo paro nacional, porque eso es real, ¿no? Botaron canecas de aceite quemado en una toma de agua. Así es, un grupo de personas aparentemente indígenas. Te voy a decir, no, según informes de la Policía Nacional, que en ese entonces yo mantuve, decían, o son los protestantes, un grupo de indígenas, o posiblemente son actores, algún actor político, algunos actores que, sin tomar en cuenta la peligrosidad de que corrían riesgo vidas de ambateños por hacerle daño a la administración de ese entonces, que la presidía yo, decidieron hacer eso. No lo sé, eso yo creo que solo lo sabrá Dios, y las personas que hicieron eso en su conciencia sabrán. Pero mira, yo no me atrevería a juzgar. Yo nunca me he creído de esas personas que estoy en la posición, y creo que ahora tampoco le estoy, de lanzar la primera piedra. Pero sí entender que todos los seres humanos tenemos virtudes, defectos, aciertos y equivocaciones que son entendibles, pero también hay que entender que hay personas que no les importa nada ni nadie, y con tal de conseguir algún fin, que yo les llamo un protero personal, son capaces de hacer cualquier cosa. Pero mira, yo creo que eso solamente en el fondo saben estas personas y lo sabe Dios. Pero entonces tienes enemigos, yo creo. O mejor ahorita preguntándote a ti, tú sabes bien, ¿tienes? Mira, yo no considero que tenga enemigos, porque yo no creo haber hecho el mal a nadie, al menos con una mala intención, no lo creo. Quizás puedes tomar decisiones en tu vida que a algunas personas no les guste o se pueden sentir afectadas, pero sin que eso sea algo ilegal o inmoral. Pero de ahí, mira, a quienes yo puedo considerar mis, no sé si opositores políticos o contradictores políticos, les tengo un gran respeto como seres humanos que son. Y en la parte política pues tenemos las diferencias, pero a mi criterio las diferencias se las resuelve dialogando. Pero sí puede ser que haya personas que no piensen como yo. Miren, en la campaña anterior, no en esta, en la anterior, la del 2019, cuando ganamos las elecciones, a mí me sacaron pasquines, me hicieron una campaña sucia, y en la última campaña también fue muy sucia en mi contra, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, eso ya... ¿Qué crees que fue sucia? ¿Qué te atreves a decir? Por esto me hicieron una campaña sucia. Yo pienso que son personas inseguras. ¿Pero qué acción? O sea, me pusieron comentarios, sí, mira, en las redes sociales dicen una serie de mentiras de mi persona. Tú te levantas a mirar el hate, así que dicen no, mira, yo creo que un equipo te dice, ¿sabes? A veces pido un resumen, pero yo creo que no vale la pena darse el tiempo para observar
el odio o el resentimiento de las personas. Ya. Yo creo que no, creo que es preferible, obviamente, te cuento que después de la alcaldía me he hecho una persona bastante desconfiada, esa es la gran verdad. Oye, pero yo no sé por qué la gente ya me dice así como que, uy, es un tema muy complicado, pero le sigue gustando ahí. ¿Qué será? Mira, yo pienso que a todos nos debe de interesar el destino y el desarrollo de las sociedades en las que vivimos. Y cuando me refiero a sociedades, sea la familia, el barrio, el vecindario, la parroquia, la ciudad, el cantón, la provincia, el país entero. Porque si estamos ajenos a esa realidad, dejas que otras personas que no tienen intereses adecuados y honestos hagan de las suyas. Entonces yo creo que la gente honesta tiene que interesarse por este tipo de procesos, investigar quiénes son esas personas que toman la decisión de irse, ¿no? Porque al menos ahora con las redes sociales es fácil, creo yo, maquillar la imagen de una persona. Y te digo porque yo no creo que una persona que sea leal a su propia familia, yo no creo que una persona que no tenga valores y principios se pare en un estrado, en una tarima o mande mensajes en redes sociales y pueda ser honesto. Una persona que no es leal ni siquiera a sí mismo, difícilmente va a ser legal a la ciudadanía, pero yo sí creo que en ese aspecto la gente tiene que ser mucho más minuciosa, conocer al ser humano. Sí, sí. Yo en el tema de lealtad, yo siempre lo relaciono a un partido también, porque es el camino con el que vas construyendo, son incluso la formación ideológica a la que te apegas para decir, yo voy a lanzarme a este cargo para representar. ¿Cómo le ves, Ambato? ¿Qué te parece actualmente? A ver, mira, yo te voy a comentar en estos términos, ¿no? En algún medio local, en una entrevista, yo decía, y voy a dar un ejemplo, creo que ha retrocedido unos 50 años. ¿Por qué razón? El ejemplo, el monumento que se hizo frente al Estadio Bellavista, hoy denominado Estadio Bellavista Universidad Indoamérica. Yo pensé que el monumento, la acción, sí, es que se lo hizo bajo un concepto y con elementos que se utilizaban hace 50 años. ¿A ti te gusta años. Ese? No me gusta, la verdad. No te gusta, no, para nada. Yo creo que ahí, en la forma y en el fondo, me parece que fue un error. Se hizo ese elemento como se construyen los monumentos hace 50 años atrás. Hoy tenemos elementos urbanísticos. ¿Qué hubiera hecho ahí Javier Altamira? Mira, te digo lo que haría. Yo creo que cuando uno tiene una enfermedad, necesitas irte al médico, no te vas donde el abogado. Cuando te vas a hacer una construcción, te vas donde un arquitecto, no te vas donde un odontólogo. Claro. Y si te duele una muela, tienes que irte donde el odontólogo. No te vas donde un analista financiero. Aquí se debe de haber contratado un equipo, personas, antropólogos, sociólogos, urbanistas, alguien que entienda el concepto sociológico de qué es Ambato hoy en día, cuál fue su historia y cómo le queremos proyectar. ¿Qué le hubieras dicho ahí? ¿Qué imagen? Yo pienso que habría, mira, no sé qué imagen, pero creo que algo que le levante el espíritu, el ánimo a los ambateños, algo que nos haga recuperar algo relacionado al fútbol, al deporte, tienes coliseo, estadio. Posiblemente algo que tenga relación con ese contexto social de donde está ubicado el Estadio Bellavista, el Coliseo Cerrado de los Deportes, la plazoleta Bellavista que nosotros la remodelamos con estacionamientos, que bueno, que me acabo de enterar que mañana van a aperturar a consecuencia del partido que juega mañana en Macará, va a funcionar ese estacionamiento, que lastimosamente esta administración se ha demorado tanto, ¿no? Pero en todo caso, habría que entender eso, te digo, cuál es el concepto sociológico de Ambato para ver qué es lo que se puede hacer. Y creo que los expertos son los sociólogos, un antropólogo. O sea, tú dejarías mandarías a concurso todo y la mejor persona, ustedes le encargarían de hacer. Exactamente, es que mira, si te vas, te digo, si te duele la muela, tú puedes decir, a ver, en mi sentido común, puedo hacer esto, ¿no? Mira, tradicionalmente, ¿qué hacían? Te dolía la muela y hacías un bucheo de whisky, ¿no? Claro, pero pensarían que de pronto, no sé, como exalcalde, como líder, yo ya tengo la idea o ya tengo por lo menos una iniciativa, ese don de liderazgo, porque, claro, todos podemos conseguir la mejor persona que haga todo. Yo te digo lo que pensaría, hacer una figura abstracta, moderna, grande, imponente, ¿sí? Que realmente, que cuando vengan personas de otras ciudades o de otros países a ver justamente el portafolio, digo, wow, esto no existe en mi ciudad, esto no existe en mi país, y no necesariamente es algo que pueda costar millones de dólares, algo que tenga buen gusto y a bajos costos, ¿no? Sí se lo puede hacer. Muy bien, muy bien. ¿Qué crees que le hace falta a Ambato?
Mira, yo creo que en este momento lo que le hace falta a Ambato es dejar atrás la improvisación, Ya. recuperar el sentido de entender que las cosas se deben de planificar, ¿sí? Para poder priorizar las obras de corto, mediano y de largo plazo. Yo pienso que le falta mucho eso y recuperar el espíritu de unidad, ese famoso espíritu del altivo ambateño, que no digo que esté muerto, pero que de alguna manera, pienso yo, lo digo con todo respeto, sí está un poco adormecido. Y no solamente por el tema de Ambato, sino por el contexto nacional que atravesamos desde algunos años atrás. Pero yo pienso principalmente hay que dejar la improvisación y recuperar la planificación. Ya, muy bien. A todas las personas que están presentes, en este momento, por favor, les vamos a pasar un papelito en la que pueden dejar su pregunta, su sugerencia, su inquietud. No pondrán malas palabras, por favor, sino algo ahí para hacerle la pregunta acá a nuestro invitado. Vamos ya terminando. Tienes una buena audiencia, ¿no? Sí. La verdad es que es el primer programa y como dije, esperaba que hubieran menos personas, pero muy agradecido, la verdad. Yo creo que son los invitados, no ha de ser el entrevistador. Yo creo que todo puede ser un contexto, ¿no es cierto? ¿No? Sí, y te cuento que este proyecto justo sale con la idea de que la gente venga, ¿no? Hay muchas entrevistas, muchos podcasts, pero ninguno es abierto al público. Y yo, como buen ambateño, considero que la gente necesita estar ahí donde las papas queman. Yo creo que es importante lo que tú dices y lo que tú haces, que sea abierto al público, porque al menos quienes han sido, hemos sido, y quienes pretenden ser autoridades, no hay que temer a la opinión, a la crítica, entendiendo que hay críticas y críticas. Mira, claro. Yo te dije al inicio, uno se enriquece y aprende más de las opiniones diferentes o diversas. Por esa razón, cuando yo veo en este Consejo Municipal que se les apaga el micrófono a los concejales, que se les cuarte el uso de la palabra a quienes opinan diferente a la primera autoridad municipal, es algo realmente vergonzoso que esperemos ya se acabe muy pronto. Hay un autor que menciona que el debate es el único camino para llegar a un acuerdo. Exactamente. Es la única manera de decir, a mí no me parece, a mí tampoco, y hay algo que hacer. Y es una de las muestras más claras de la democracia. Bien. Te cuento también, y las personas que están aquí, que de pronto me siguen en redes van a saber, sacamos una historia en la que estaba una cajita de preguntas y decía, pues déjame tu pregunta si quieres que le haga a alguno de los invitados de esta noche. Y a mí me dejaron dos preguntas. La primera dice, ¿te vas a volver a lanzar? Mira. Pero directo, así, no, si es que el pueblo quiere. No. Mira, y qué bueno que tú partas de eso, ¿no? Claro. Porque yo he escuchado que de parte de algunas personas dicen, me están buscando, me están pidiendo, yo no quiero, pero es tanta la insistencia, tantas virtudes he encontrado en mí que me veo obligado. Yo creo que uno tiene que ser honesto con uno mismo. Ya. Yo estoy analizando seriamente esa posibilidad. ¿Sí estás pensando? Sí, ya. No es fácil tomar una decisión de esa naturaleza, creo yo, implica por analizar temas familiares, temas de equipo, de reunir a un grupo potente de personas, porque no es que el alcalde tiene que ser un todólogo, tiene que tener, eso sí, una visión muy clara de cómo está la ciudad o esa sociedad y hacia dónde la quieren caminar, pero armar un equipo multidiverso para poder apalancar esa visión. Y entender también cuál es el contexto político y social, ¿no es cierto? Local, nacional. En fin, pero estamos analizando, mira, en mi caso personal, yo quiero decirte esto en este contexto muy personal. En alguna ocasión decía, estos últimos años de mi vida han sido muy duros, pero a la vez muy, muy hermosos. No puedo negar en este momento de mi vida que creo en Dios, así que lo que hago es orar para pedir a Dios dos cosas, entre otras. La primera, humildad para nunca cambiar, y si es que cambias, que sea para algo mejor. Y lo otro, sabiduría. Esa sabiduría que no necesariamente implica tener conocimiento científico, académico, que sí hay que valorarlo, es importante, sino sobre todo ese conocimiento que te da la experiencia de vida, cuando te has caído, te has levantado, te has vuelto a caer y te has vuelto a levantar, sí. ¿No? Yo creo que eso es muy importante para poder sintonizar, generar sinergia con la ciudadanía, entender no solamente desde una reflexión analítica, si hay pobreza, veamos qué podemos hacer por los pobres, no, ser parte de aquello, sentir de esa manera y tomar las mejores decisiones. Así que mire, estamos analizando ahí si es que la gente, si es que yo en un momento tomo esta decisión. No. Yo decía, si es que la gente se entera, porque yo habré tomado decisión, es porque que sepan que habré analizado
desde ese punto Oye, de pero el vista. calendario se adelantó. Ya deben Se estar adelantó. pensando en un partido, ¿no? Bueno, mira, nosotros tenemos una estructura local, provincial, que se llama Solidariamente, y eso nos permite La dialogar, 63, ¿no? sí, la 63, nos Ya. permite dialogar con otras organizaciones políticas y esperemos que se puedan concretar diálogos por el bien de los intereses de la gente. Ya, muy bien. La segunda pregunta, no sé si un poco al caso, ¿es verdad que te divorciaste? Sí, me divorcié, ya van a ser 2 años. Esa es una situación muy compleja, muy dura que yo tuve que pasar en mi vida, pero yo creo que los planes de Dios son perfectos, e inclusive de los momentos duros que uno atraviesa, cuando uno, los anhelos del corazón, alinean los planes perfectos de Dios, creo que Él puede sacar lo mejor de uno. Pero mira, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a la madre de mis hijos. Verónica, ¿no? Sí, yo creo que mis hijos tienen a la mejor mujer y a la mejor madre a su lado. Sí, y yo lo que hago es orar por ellos y por supuesto por mis hijos, que son mi razón Pero de y ser. Javier Altamirano anímicamente, emocionalmente se siente en condiciones de asumir una alcaldía. Mira, yo normalmente me despierto todos los días a las 5:15, 5:30 de la mañana. 2 días voy a trotar, 2 días que no troto me voy al gimnasio. Desayuno súper bien, estoy en mi oficina aproximadamente a las 8:30 de la mañana, y trabajo hasta aproximadamente las ¿Estás bien, 7:30 dices de la noche, sí, 7:30 de la noche, ¿no? Y además de eso, hay un grupo de personas con las que hacemos servicio social, ayudamos, así que mira, yo me siento muy bien, me siento en un momento de mi vida en el que creo que Dios me ha dado la oportunidad de entender la vida como quizás no logré entenderla antes, ¿no? Ya, muy bien. Voy con las preguntas de la gente que está acá. Dice, ¿qué cambiaría de su administración pasada? ¿Qué cambiaría de administración? Pues mira, lo que algo ya te había comentado. Así, no, tal. No, mira, yo renovaría al equipo. Ya, Mira, tú tienes entre directores y gerentes casi unas 30 personas, me parece, y con jefaturas unas 60, 70, pues yo renovaría el 90 o el 99%, ¿no? Serían Ya. muy pocas personas las que estarían nuevamente conmigo, el resto cambiaría totalmente. ya. Aunque en el 2019 contrataste a 900 personas, me acuerdo. No, mira. Hubo un contrato de 900 personas. No, mira, y qué bueno que topas de ese tema. Claro. Yo tengo los documentos oficiales que los obtuve de ahí, una instancia pública en donde el municipio tiene que documentar Y ahí era la enviar pandemia. información, exactamente, ¿no es cierto? Y mi administración nos llegamos a contratar a más de 100 personas en el municipio. Sí, por esa razón, cuando esta administración municipal dijo han dejado como cerca de 1,000 personas, mentira. Mi administración en relación anterior no superamos las 100 personas. ¿Y en dónde estuvieron esas menos de 100 personas? Más agentes civiles de tránsito, me parece que fueron como alrededor de 40. Antes no existía, el consejo existía, pero por la pandemia se incrementó, y también la unidad de gestión de riesgos, que hasta por normativa legal tuvimos que crearla, fortalecerla. Ahí están. Entonces, mira, yo te puedo demostrar documentadamente que nosotros no tuvimos incremento. Más bien creo yo que fuimos muy mesurados, y no me arrepiento de aquello, en tener Pocas personas, en realidad. personas, las necesarias. Dice. ¿De qué se arrepiente de su administración? Mira, bueno, como dicen, uno en la vida no tiene que arrepentirse de nada, ¿no? Porque uno es lo que es en base a los aciertos y a las equivocaciones que tiene. Pero lo que sí te podría decir es que algunas cosas ya no los volvería a repetir, como el tema de quizás contratar a algunas personas que llegaron no con agenda de servicio, agenda de ciudad, sino con agenda personal. Y me doy cuenta que hasta el día de hoy no entienden aquello. Posiblemente eso, y sí comunicaría de mejor manera la gestión que nosotros hicimos. Pero aquí también hay una razón. Yo recuerdo que tuve que tomar varias decisiones difíciles en plena pandemia, y como no estaba planificado y el gobierno nacional en un momento dado no nos llegó a dar recursos, dejé de hacer algunas obras, es la verdad, pero necesitamos recursos. Yo recuerdo que una gran mesa de trabajo con todo el equipo, los directores, decía, bueno, necesitamos invertir en la salud y en la vida de los ambateños. En primera instancia para adquirir esas pruebas PCR y después para conformar las brigadas médicas e iniciar el proceso de vacunación. Así que había una instancia que decía, alcalde, necesitamos cambiar estas impresoras y estas computadoras, pero es estrictamente necesario, no podemos esperar, entonces no se adquiere y va para la salud y la vida de los ambateños. No me arrepiento, pero te voy a comentar esto. Pero necesitábamos más recursos, así que en comunicación me dice, aquí tenemos estos recursos importantes. Dije, perfecto, no comunicamos.
Y ahí fue cuando una persona me dice, alcalde, lo que usted va a hacer es posiblemente la decisión más noble que una persona en su sitio haga. Pero si usted no comunica, la gente no se va a enterar de todo el trabajo que a pesar de la pandemia usted con su equipo está realizando. Dije, tienes toda la razón, pero si es que yo no hago esto, no voy a salvar la vida de los ambateños. Estadísticamente, yo te puedo demostrar que nosotros logramos salvar un poco más de 300 vidas de los ambateños, gracias a las decisiones que tomamos, y gracias a esa decisión tuvimos el primer índice de reactivación económica de todo el país. Entonces, yo no comuniqué. ¿Eso te arrepientes, no haber comunicado bien? Pienso que sí pudimos haber comunicado. Sí. ¿Crees que fue tu director de comunicación? ¿Perdón? ¿Crees que fue tu director de comunicación? No, yo creo que fue todo el contexto que en ese momento estábamos en ese instante. Mucha presión, la gente se contagiaba, se enfermaba, se moría, muchos negocios, industrias quebraron en ese momento. Yo conozco que hay personas que hasta el día de hoy no han logrado recuperarse, pero así es la vida y hay que salir. Vamos a continuar con la próxima pregunta. Ya estamos terminando. Dice, ¿cómo equilibrar la gestión municipal frente al doble impacto de la pandemia y paros nacionales sin afectar la continuidad de los servicios públicos? Mira, ¿Cómo lograste equilibrar? Mira, yo debo de agradecer. Mira, hay muchas críticas a los funcionarios públicos en general. ¿Ya? Y ya concretamente lo que es municipio, guitza, recolección de basura, EMAPA, dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, cuerpo de bomberos que apoyaron, fue un factor importante en plena pandemia, y a lo que es el mercado mayorista, que es una empresa pública municipal. Yo debo reconocer que, entendiendo y reconociendo que pueden existir malos elementos, pero la gente se puso la camiseta, eso lo saben los ambateños. Yo vi a funcionarios municipales con mascarilla, mientras la gente estaba encerrada, estábamos trabajando como funcionarios de primera línea, con mascarillas y con el trabajo mancomunado fue, por supuesto. De esa manera. Mira, y yo logré, y logramos con mi equipo, lograr una sinergia que la gente se empodere, se ponga la camiseta, y por esa razón, a pesar de esos momentos tan duros, jamás hubo falta de agua potable, excepto cuando nos cortaron el agua en el paro del mes de octubre del 2019, pero la recolección de basura nunca falló. La dotación de suministros de alimentos a través del mercado de mayoristas nunca falló. Eso es por el gran trabajo que yo reconozco de todos los funcionarios. Muy bien. Y la última pregunta del público dice, ¿cuál es el principal problema de Ambato hoy y cuál sería su plan concreto en los próximos 100 días si vuelve a la alcaldía? Mira, yo pienso que son varios, varios temas. Mira, yo creo que lo principal, en este momento tenemos graves problemas de tránsito, transporte y movilidad. El informalismo ha crecido de una manera inusitada. Si bien es cierto que a raíz de la pandemia se incrementó el informalismo, nosotros sí tomamos acciones como fortalecer mercados, crear nuevos mercados como el de Chibuleo, el de Piragüince, que lo están retomando. Dejamos listos 3 espacios nuevos para trasladar, no a todos los informales, porque no hay que mentir, más o menos son 3.000 a 3.500 informales diarios. Y los días lunes, por la Feria Fuerte, ¿no? Casi se duplica. Sí, sí. Entonces, ¿dónde trasladas los días lunes alrededor de 6.000 o 7.000 personas? ¿Qué es lo que queríamos? Es reubicarles y generar una política para que la gente pueda trabajar, pero con reglas claras del juego. Ese creo que también es un tema importante. Y lo otro, la falta de continuidad. ¿Qué haría? Yo creo que hay que hacer una revisión de cómo está el clima laboral interno, porque sé que hay un clima gravísimo. Sé que la gente es presionada. Mira, me topé ayer con una señora y quebrada, le digo, porque le conozco, ¿qué pasó? Me dice, me ilusionaron, estuve 3 meses, me votan, y esa es una tónica a nivel general. Creo que eso hay que cambiar, hay que fortalecer, hay que Pero ¿cómo concreto en 100 días? ¿Cómo 3 meses? Mira, ¿qué inicias haciendo? ¿Primer, segundo, tercer mes? Te voy a decir, en 3 la gente tiene mucha expectativa que haces en los 100 primeros días. Y lo que se hizo de esta administración municipal en los 100 primeros días fue una campaña de comunicación que la gente dijo, sí está haciendo algo, pero al final no hizo nada, y ahí están las consecuencias. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar los procesos, poner la casa en orden. Eso es lo primero que hay que hacer, porque si es que la casa adentro no esté en orden, difícilmente... O sea, reestructurarías el municipio. Mira, yo creo que hay funcionarios de carrera que hay que mantenerlos, a las personas que ingresaron este tiempo y que están puestos la camiseta, pues hay que darles la oportunidad para que demuestren que, mira, yo te voy a decir con nombres esto, ¿no? Cuando yo ingresé al municipio, me encontré con ciertos funcionarios que decían,
nosotros somos del grupo de los torresistas, había otro grupo de los callejistas, otro grupo de los amorosistas, habrá seguramente un grupo de los altamiranistas y ahora seguramente habrá un grupo de los caicistas. Eso me parece, discúlpame este término, antipático, Sí, aberrante, ¿no? odioso, aberrante. ¿Qué hay que hacer? Entender que la institucionalidad es lo que importa y es lo que hay que rescatar y fortalecer. Entonces no se trata de los caicistas, altamiranistas, ni nada de esa cosa, no. Así El es. funcionario público se debe a la ciudad, se debe a la institución, y el funcionario público que cree que se debe a la persona y está hipotecando su conciencia por esa persona, pues habrá que separarle. Pero el buen funcionario que entiende que sí, que si es que ingresó en una administración, tiene que ser agradecido a esa administración, está bien, es humano y es entendible, pero que eso no implique lo que te dije, hipotecar su conciencia por esta persona. Yo me encontré con funcionarios que infiltraban información, algunos medios de comunicación, no sé con qué intereses, pero mira, yo firmaba algún documento y antes de que llegue a la Claro, dirección y de todo, correspondiente, ¿no? y Sí. en todo caso, el que nada debe, nada teme, no importa que se filtre información, pero ¿con qué intenciones querían hacer eso? Yo creo que hay que poner en primer lugar la casa de muerte. Muy bien. Esas fueron las respuestas de Javier Altamirano. La verdad se me quedan muchos temas todavía por conversar contigo. Alguna vez decíamos, deberíamos conversar, Sí, deberíamos claro. conversar y lo estuvimos posponiendo Sí, hasta hoy. sí. Agradecerte por estar aquí. Ok. Vamos a terminar este segmento de entrevistas con un espacio súper cortito. Ok. Yo te voy a dar a elegir Ok. algunas cosas y tú tienes que elegir una de las tres. O sea, Una de las tres. Sí, una de las tres, algunas son dos, pero me refiero a que debes elegir una, ¿ya? Ok, No pues puedes vamos. decirme no, tal, ya. ¿Listo? Y vamos a ver. Va a ser rápido. Ojalá no sean con trampa, ¿no? No, no, ¿cómo crees? Acá no somos trampa. Vamos Ok, a la primera vamos. pregunta. ¿Cristian Zúñiga o Miguel Cabrera? Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. ¿Amoroso Torres o Gonzalo Callejas? ¿Amoroso Torres o Gonzalo Callejas? No lo sé. Tienes que elegir una. Una. Gonzalo Callejas. Gonzalo Callejas, ¿ya? Complete la frase. A Diana Caiza le quiero dar Una bendición. una bendición. ¿Pero qué clase de bendición, Javier? No creo que... Sí, yo he aprendido que lo más bonito e importante en la vida de un ser humano es tener el corazón en paz. Muy bien. Cuando estás en paz con uno mismo, no ves a la otra persona como tu enemigo, sino como un ser humano de quien puedes recibir ayuda o a quien O sea, tú te puedes hicieras pana ayudar. de Diana Caiza. Mira, no necesariamente. Pero te pana. harías, o sea, si se da la No situación... necesariamente, dices, pero mira, conversar, dialogar con respeto del caso, Ya. yo creo que es viable. ¿Te arrepientes de haber sido tan Buena gente. buena gente? ¿Ya? ¿Volverías a entrevistas? Sí, claro. Chévere. Muchísimas gracias. Eso fue la entrevista con Javier Altamirano. Javi, muchísimas gracias. Muy amable.